Redacción comercial. Redactar es poner en orden nuestras ideas por escrito. Para ello se requiere seguir una secuencia lógica, coherente y cohesionada. La redacción implica desarrollar las frases y oraciones con precisión, exactitud, claridad y concisión. Incluye además la capacidad de expresar las ideas en forma completa, respetando los límites de espacio y forma establecidos convencionalmente, rodear a las normas de ortografía, sintaxis y gramática. Tipos de redacción. Existen diversas formas de redacción, entre las cuales podemos nombrar redacción periódica, redacción científica, redacción publicitaria, redacción literaria o creativa, redacción comercial. Cada una de esas variantes o formas poseen sus propias características y estilos que se rodean a un objetivo global, cuál es lograr una eficaz y efectiva comunicación. Importancia de la redacción. Vivimos en un mundo dominado por los avances tecnológicos y la rapidez en las comunicaciones. Los medios escritos siguen siendo necesarios. Lograr la comprensión en lo que expresamos y dejar registrada la información para beneficio de nuestros destinarios es un objetivo vital, tanto ahora como lo fue en tiempos pasados. Y en esta tarea la redacción ocupa un rol activo y superior, dado que es una herramienta necesaria y distinta áreas del conocimiento, los negocios y el mundo de la información en general. Características de la redacción comercial. La necesidad de elaborar un mensaje eficaz, que motiva la lectura y cumpla con el doble propósito de informar y convencer al lector, requiere el cumplimiento de ciertos requisitos o características bien definidas. Claridad. El mensaje se debe leer y entender fácilmente. Debe tener una sola interpretación. Esto se logra como resultado de un ordenamiento lógico y metódico de las ideas y un uso correcto del lenguaje. Implica además la presentación de ideas desarrolladas por completo sin que falten detalles necesarios para una cabal comprensión. Brevedad. El mensaje se caracteriza por contener un número limitado, pero necesario de palabras que comuniquen un sentido completo a la información. El tema se debe presentar de manera directa, evitando rodeos. Unidad temática. Se logra al incluir todas las ideas y datos importantes vinculados con el tema del texto. Un documento con unidad temática es claro, preciso y completo. Desarrolla una idea central y no se aparta de ella, es decir, no expone puntos irrelevantes o alejados del punto principal. Precisión. Utilizar el lenguaje con justeza, establecido un equilibrio al emplear los conceptos adecuados y las palabras que portan de manera más abarcadora la idea que se quiere transmitir. En un documento formal, como son la mayoría de los que se utilizan en la redacción comercial, implica no caer en la redundancia. Sencillez. Con esto se alude el uso de una expresión fluida, espontánea y no afectada, evitando vicios como la impertinencia o la impropiedad. Coherencia. Se le define como la capacidad para manejar la información en su conjunto, donde cada elemento del texto nos remite a la significación general de este. Se relaciona como con el sentido lógico de las ideas planteadas, con la manera en que los ordenan los enunciados para que los pueda comprender el lector. Cohesión. Se relaciona con la manera en que las ideas de un texto se unen a fin de que se les pueda entender. En esto es muy importante el uso de los conectores o hilativos, los signos de puntuación y el uso de los vocablos que sirvan de enlace o de correspondencia semántica. Comunicación efectiva. Es un proceso que permite transferir e intercambiar ideas, pensamientos o sentimientos con los demás. No solo implica que exista una transmisión de información, sino que debe ser recibida y comprendida. En esto se establece que sea efectiva. Asimismo, el intercambio de mensajes que se dan entre varias personas con el fin de informar o persuadir emociones. Diferencia entre información y comunicación. Toda comunicación transfiere información, ya que esta es una acumulación de datos, los cuales transmiten o difunden lo que se piensa o siente, y es la mitad del proceso comunicativo, el cual se compone de contenido que da motivo al mensaje y se convierte en acción, porque el interlocutor contesta.
Entonces debe entenderse que información es un proceso que va en una sola dirección, porque el oyente no retorna algún mensaje, a diferencia que cuando se logra concretar una interacción automáticamente se convierte en comunicación, porque conlleva a una doble vía. De manera que el elemento que indica una diferencia a estos términos únicamente es la participación. Elementos que intervienen en la comunicación. Es el proceso a través del cual se intercambia información y es necesario conocer cuáles son sus aspectos básicos o esenciales para que se dé este proceso. Emisor. Es quien da marcha al proceso. Toma la iniciativa de notificar, genera el mensaje y envía el mensaje. Puede ser una persona o un departamento, y para obtener una comunicación efectiva, entonces debe situarse en el lugar de la otra persona y analizar las características, las relaciones que mantienen con él, su nivel, cultura y lenguaje. Receptor. Es la persona o personas que reciben el mensaje y lo interpretan. Esta figura es muy importante en el proceso comunicativo porque el resultado mayor radica en que el mensaje tenga sentido y en ningún momento se malinterprete. Mensaje. Es la información que se transmite, conjunto de ideas, datos o sentimientos que se desean difundir, transformado a través de un código que se compartió por el emisor y el receptor. Código. Compuesto por el lenguaje conjunto de señales, normas, símbolos o claves que son de utilidad para transmitir un mensaje y tienen un significado común para las personas involucradas. Canal. Por medio el cual se difunde el mensaje del emisor al receptor, específicamente la línea de transmisión. Contexto. Referente a la situación o condiciones concretas donde se desarrolla el intercambio, relaciona características sociales, lugar y momento. Existen diferencias entre una acción comunicativa entre personas conocidas o entornos familiares en una empresa. Etapas en el proceso de comunicación. Desarrollo. Primer paso que da valor a la comunicación. Consiste en pensar y desarrollar una idea para que la comunicación tenga sentido. Para ello se debe seleccionar el código y el canal más adecuado a utilizar. Codificación. Se basa en la traducción del mensaje, es decir, transformarlo en un código que sea compartido por el emisor y el receptor, ya sea palabras o símbolos entendibles para los dos. Y en este paso se define también el lenguaje a utilizar, puede ser oral, escrito, no verbal y el formato a desarrollar. Transmisión o emisión. Ya que está elaborado, el mensaje se envía a través de los canales que se seleccionen. Estos actúan como vehículos de transmisión en el lenguaje. Se debe prestar atención a que no existan barreras o inconvenientes. Tenemos recepción. Permite recibir datos por medio de canal establecido y también existe lo que son naturales como la vista, oídos, gustos, olfato y tacto. A través de esto, la persona recibe el mensaje que transmite el emisor. Aceptación y respuesta. Una vez que se interprete y se decodifique, un individuo tiene la posibilidad de aceptarlo o rechazarlo. Por supuesto, en el efecto deseado para establecer el proceso comunicativo en que sea recibida dicha información y se genere uso adecuado de lo recibido. Retroalimentación o feedback. Último paso que cierra el ciclo y permite disponer de una interacción entre las partes y quiere decir que el mensaje se recopiló. Por lo tanto, si este paso no se cumple totalmente, permanecerá como una unilateral información sin respuesta. Barreras de la comunicación. Barreras físicas, derivadas del ambiente en el que se produce la comunicación. Carece de vínculo personal. Pueden reflejarse de los ruidos, interferencias por teléfono, defectos en navegación por internet, mala iluminación o espacios reducidos. Barreras mentales. Funcionan como filtros a los cuales es necesario encontrar medidas de control para no deformar el sentido o interpretación del mensaje.
muchas veces radican prejuiciosos de las personas involucradas. Barreras personales. El estado de ánimo de un individuo puede perjudicar la emisión o recepción del mensaje. Puede generar equivocaciones en el ámbito laboral. La persona del emisor o el puesto que ocupa puede condicionar a los demás. Las emociones, temperamento, falta de capacidad al escuchar son características que intervienen. Barreras semánticas. Provienen de las complicaciones en el lenguaje, significado de los símbolos a utilizar. Cuanto más coincidan las características personales del emisor y el receptor, es probable que en estos símbolos tengan un significado semejante. Tipos de comunicación. Comunicación no verbal, también llamado lenguaje silencioso, y es el uso intencional de gestos, acciones, posturas, miradas, manipulación de tiempos o espacios, que producen cierto significado en el oyente. Por mucho tiempo se obvió la importancia, pero al ver que reforzaba a lo que se hablaba, se presentó más atención porque el ser humano habla también a través de sus movimientos o gestos. Comunicación escrita. Es aquella que se realiza por medio de la escritura. El mensaje constituye el elemento esencial y redactado para transmitir ideas al receptor. El utilizar este medio de comunicación en la empresa ofrece ventajas ya de índole permanente. Puede ser consultada posteriormente y al momento de redactarla puede reflexionarse sobre las ideas que se deseen plasmar. Comunicación directa. Se produce de forma alternativa. El emisor y el receptor intervienen en el proceso en el mismo momento que se crea una conversación. Un ejemplo son las entrevistas para una selección de un puesto de trabajo, reuniones en las que intervienen de forma activa o bien la comunicación telefónica, aunque físicamente no se encuentran ubicadas en el mismo lugar, y las videoconferencias. Comunicación diferida. Esta se da cuando pasa un tiempo desde que el emisor envía el mensaje que desea difundir hasta que se recibe. Por ejemplo, el envío mediante correo electrónico, el cual queda en el buzón de mensajes recibidos del receptor, o dejar un mensaje en el buzón de teléfono que posteriormente sea escuchado. Comunicación externa. Dirigida a miembros que son externos a la organización con el fin de sostener las relaciones públicas. Este tipo de mensaje se da entre dos o más personas que no pertenecen al mismo ámbito, como clientes, intermediarios, proveedores, entre otros. Esta se relaciona más con los departamentos que manejan las relaciones públicas, investigación de mercados y venta. Importancia de la comunicación en la empresa. Comunicar no es una opción, sino una obligación. Es importante porque las distintas empresas, independientemente a lo que se dediquen, deben informar a los demás las actividades que desarrollan y servicios que ofrecen. Es necesario tener claro que el buen uso de información dentro de la empresa puede modernizar su gestión al aplicar herramientas que ayudan en el momento de intercambiar mensajes dentro de los departamentos o de forma externa. Finalidades de la comunicación. Martínez explica que da satisfacción a nivel personal porque da información, lo cual permite extender lo que la otra persona necesita o comprender sobre alguna situación en específico. Entonces ayuda a establecer relaciones con otros a través del intercambio de diferentes mensajes o puntos de vista, colaborando en la creación de un clima de comprensión entre colaboradores, y es muy importante para persuadir a otros a conseguir cambios o resultados, lo cual es un punto a favor de la organización.